todo fue así. Yo quiero llevarlos al libro de Hechos capítulo 2 y ahí sentadito usted lo va a escuchar. Esto podría perdurar en el tiempo si las situaciones cambiaban. Esta coinonía de la iglesia, esta gratitud a Dios y esta situación agradable de reunirse, cómo están, y vivían en bendición, compartían el pan los unos con los otros. Si alguien tenía necesidad, uno a otro se ayudaban. Ellos predicaban en el templo y la gente los aplaudía. Tenían el favor de toda la gente que estaba alrededor. Pero ¿qué podía suceder si esto cambiaba? ¿Qué pasaba si este grato ambiente que tenía la iglesia en los primeros años de un momento a otro cambiaba? Esto sucedió. Y en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, para que usted lo escuche: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que ellos iban. Algo sucedió. Hubo un antes y un después de la muerte de Esteban. Ahí desató lo que la iglesia no esperaba que iba a suceder. Hasta el momento todo era agradable, todo era pacífico, todo estaba bien. Pero empezó a moverse una ola religiosa con la intención de eliminar a la iglesia. Y uno de los guías y directores y organizadores de esto era un hombre llamado Saulo. Y dice la palabra de Dios que fue tan el temor que muchos fueron dispersados, incluyendo los apóstoles. Y Saulo perseguía a la gente que tenía esta conducta cristiana, los sacaba de las casas, los arrastraba, hombres y mujeres, y los llevaba a la cárcel. Este hecho pudo haber cambiado literalmente lo que la iglesia estaba viviendo. Quizás en muchos iba inmediatamente a perderse ese deseo agradable de reunirse en las congregaciones, de ir a la iglesia porque era algo bueno, porque se compartía, porque todos los que estaban ahí habían sido salvos por el Señor. Se compartía el pan, se reía, pero esto cambió radicalmente. La pregunta es, ¿esto logró cambiar la conducta de la iglesia? Esta persecución tan terrible logró en ellos enfriar el amor que tenían. Nosotros sabemos la respuesta. Ellos entendieron tan grandemente lo que significaba el contenido y el significado de la iglesia, que era compartir en armonía la alegría y el gozo de la salvación, que aunque comenzó una gran persecución, ellos no cambiaron sus principios. Se empezaron a reunir a escondidas. Hasta en los mausoleos y en las catatumbas ellos se reunían para juntarse y agradecer a Dios por el don de la salvación. Ahí no estaban los evangelios ni estaban las cartas del apóstol Pablo, porque aún no se convertía. ¿Qué hacía que esta gente, aunque hubiese cambiado radicalmente el sentido que ellos tenían para congregarse, lo seguían haciendo? ¿Cuál era el límite? ¿Cuál era el punto de quiebre en que esta iglesia se mantenía en pie y no renunciaba a lo que había dado? Todos los que estaban ahí, los que fueron llamados por Dios para ser los discípulos, los apóstoles, todos se entregaron su vida por el evangelio. Entonces podemos decir y resumir que no fue causal de cambiar su propósito en que la iglesia, después de ser bendecida, fuera perseguida. Yo he conocido muchas personas a través del evangelio, personas que se sostienen en el evangelio alegre, que viven el gozo de congregarse, que cada vez que Dios les permitió venir a la iglesia, ellos se alegraban y se gozaban. Y cuando me enteraba de los problemas que ellos tenían, yo decía de joven, ¿cómo es posible que este hermano se mantenga firme y alegre y adora a Dios con la situación que está viviendo? ¿Cuál es el punto de quiebre que para la iglesia o para nosotros personalmente nos hace cambiar la actitud de lo que es congregarnos y adorar a Dios? Porque Él se lo merece. ¿Cuál es el punto en que yo empiezo a sentir que no es agradable venir a la iglesia? Que ya no es meritorio servir a Dios. No fue suficiente la persecución, la muerte, el escarcelamiento, el circo romano para hacer cambiar la actitud de la primera iglesia. Ellos se mantuvieron como cuando tenían gozo para poder congregarse. El ambiente cambió, ahora se reunían a donde estaban los cadáveres y ahí adoraban a Dios y seguían manteniendo la alegría de compartir el gozo de la salvación entre ellos.
¿Cuál era el punto de quiebre que permitiera que esta iglesia cambiara el sentido? No lo hubo, ni aún la muerte hizo en que ellos cambiaran esta gratitud que tenían frente a Dios y este deseo de juntarse. Aún aquellos que fueron entregados a los leones, dice los historiadores, que cantaban antes de entregar su vida, porque entendían que detrás de esta muerte venía una vida eterna que Dios les había prometido y que la había ganado a través de Jesucristo. Entonces lo que sostenía la comunión de la iglesia era esto: el gozo de la salvación. Yo soy salvo y tú eres salvo. Quiero estar contigo, quiero compartir contigo, quiero adorar a Dios en unidad y en compañía. Pero ¿qué ha pasado a través de los siglos? ¿Por qué la iglesia ahora es tan débil en esta situación? Y que el punto de quiebre de nuestro cambio de opinión respecto a adorar a Dios o no venir a la iglesia es tan débil. ¿Por qué Dios a través de la historia permitió que esta iglesia primitiva viviera esto? Simplemente porque Dios sabía que ellos habían entendido realmente el sentido y el concepto por cual Dios formó a la iglesia. La iglesia fue formada como un ente fortalecido, guiado por el Espíritu Santo, para poder declarar la verdad de Dios, y aún las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. La primera iglesia entendió esto: somos tan poderosos en Cristo, y la herramienta más fuerte que tiene la iglesia es la unidad, que nosotros no podemos dejar que esto se desvanezca. Y se mantuvieron hasta la muerte estableciendo este principio. Yo sé por qué Dios nos formó como iglesia. Yo sé lo que el Espíritu Santo es en nosotros, y el Espíritu de Dios nos fortalece. ¿Qué ha pasado a través de la historia? ¿Por qué este punto de inflexión es tan débil ahora? Que ante el primer problema que yo puedo tener, o una mirada que no me gustó, o algo que se hizo y a mí no me agradó, yo pierdo el deseo de congregarme. Yo le decía, realmente no entendía cómo estos hermanos seguían siendo fieles y alegres pese a lo que estaban viviendo, que uno al verlo nunca pensó que estuvieran viviendo tal situación, porque ellos sentían el gozo de congregarse. Y detrás de ellos había un tremendo problema, una tremenda situación que no ocultaba su deseo de querer congregarse. ¿Cuál es el punto de inflexión que hace que usted ya no quiera servir más a Dios, que usted ya no quiera más congregarse? No es la culpa de Dios, porque Él dice que no entregará a nosotros mayor carga que la que nosotros podemos llevar. Dios nos entregará o no nos pondrá sobre nosotros una carga que corra el riesgo usted de no querer servir a Dios. Cada carga que pone Dios es para que nuestra experiencia en Dios fortalezca más nuestra fe en Él, y queramos ser aún mayores siervos y seguir a Dios con mayor fuerza. ¿Cuál es el problema entonces que hace que la iglesia del siglo XXI sea tan flexible? Que prefieren estos ministerios grandes donde uno va, nadie lo conoce y nadie conoce mi vida, y cuando quiero voy y nadie se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que hace que las personas ahora decidan tan fácilmente y posterguen la necesidad de congregarse, de adorar a Dios en conjunto? ¿Qué hizo que perdiéramos esa relación? Que yo soy salvo, usted también, y la iglesia como fundamento tiene el poder festejar, agradar a Dios, servir a Dios por el gozo de la salvación. El cuerpo de Cristo está establecido para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo siempre tiene que manejar y caminar unido. ¿Cuál es el problema que crea esta inflexión? En que es tan débil nuestro punto de quiebre, que muchas veces la iglesia ya no tiene la fortaleza con la cual Dios la formó. Y vemos hermanos cíclicos, esporádicos, que están de acuerdo a su estado de ánimo, simplemente porque su base, su convicción no está basada en lo que Dios hizo, sino en lo que nosotros podemos hacer. Y cuando nuestro sentimiento de congregarnos, de ser parte del cuerpo de Cristo, está basado en lo que yo puedo hacer, también nace el sentimiento que yo decido cuándo y qué es lo que quiero hacer. Cuando entendemos que Dios nos salvó y que nos dio esta libertad nosotros de estar reunidos, y entendemos que la salvación de Dios fue la entrega de su Hijo, y como se dijo en el culto, el sacrificio de Jesucristo me dio a mí la entrada, que se abriera la puerta para yo ser parte de la iglesia de Cristo. Entiendo yo que ser parte de la iglesia costó un alto precio, que no fue una opción mía como entrar a un club social y decir yo quiero participar porque me simpatizan los que están acá.
Usted no entró por mérito propio. Usted entró porque la sangre de Cristo fue derramada por usted. Y usted aceptó esa muerte de Cristo y entró a ser parte de la iglesia de Cristo. Cuando entendemos el alto precio que Dios pagó a través de su Hijo para que yo sea iglesia, empezamos a sentir el valor de lo que significa congregarse, de compartir y disfrutar el gozo de la salvación, que mi hermano y yo fuimos salvados por la misma sangre, por la misma obra, por el mismo Señor, y todos pertenecemos a Él. Cuesta que entendamos esto. Cambió la historia y la iglesia no cambió. Cambió las circunstancias y la historia no cambió. Fueron los hermanos los que fueron testigos cuando tomaron a Esteban y lo apedrearon. Fueron los hermanos testigos cuando entraron los soldados y a espada mataron a Santiago. Fueron ellos mismos los que veían cómo las casas de sus hermanos eran abiertas por la fuerza y los integrantes eran sacados, arrastrados para llevarlos a la cárcel. Quizás nunca viviremos esto aún en este siglo, pero comparemos cuál es nuestro punto de quiebre para decir no quiero más. ¿Cuál es nuestro punto de quiebre de decir ya no sirvo más a Dios? ¿Cuál es nuestro punto de inflexión para decir lo que hizo Dios por mí pasa simplemente por mi decisión y yo decido si servir a Dios o no servir a Dios? Yo siempre he tratado de explicar esto en todos los lugares que he estado. Aceptar a Dios y la obra de Cristo es voluntaria. Pero una vez que recibes a Dios en tu corazón, pasas a ser siervo de Él. Y ya no es voluntad tuya, es la voluntad de Dios la que gobierna. Esta iglesia gloriosa me hace a mí comprender qué fue lo que le hizo sostenerse en el tiempo. Qué fue lo que hizo que ellas adoraran a Dios y glorificaran a Dios, aunque la espada estaba en su pecho. ¿Qué es lo que hizo que esta iglesia se mantuviese en pie? Si la mayoría de ellos no conoció a Jesús, simplemente escuchó la palabra de los apóstoles. Fue la real convicción del gran privilegio que Dios nos ha dado de ser su iglesia. Es un gran privilegio que Dios le dio a usted, que sea parte del cuerpo de Cristo, que pertenezca a la iglesia. Entonces se ha distorsionado este sentido. Y yo digo, Señor, es tan débil ahora el punto de inflexión, que si alguien no me mira, que si estoy enfermo, que si hay lluvia, que si hay calor, que si hay frío, nosotros decidimos, no nos congregamos. Ellos esperaban congregarse, dice que se reunían todos los días en el templo y bendecían a Dios y predicaban, y el domingo se reunían en las casas a compartir el pan. Y cuando esto cambió, lo siguieron haciendo. Yo quiero que se imagine esto: la comodidad que ellos tenían en la frialdad de los montes donde hacían las tumbas. Ahí estaban ellos. Hoy nos sentimos incómodos porque no está funcionando el aire acondicionado o porque tenemos frío, decidimos quedarnos en nuestro hogar. ¿Por qué se abrió tanto una brecha que marca una diferencia tan grande entre la primera iglesia y la última? Siendo que Dios prometió que la iglesia final iba a ser la iglesia triunfante, la que nos iba a garantizar una entrada al cielo glorioso y vencedor en el Señor. Una de las consecuencias que quiero marcar es que la iglesia perdió el sentimiento de compañerismo. La iglesia se transformó en una iglesia de salvados individuales. La iglesia se transformó en un grupo de personas que se reúnen a adorar a Dios, pero cada una tiene su propia vida y su vida es independiente. La primera iglesia compartían el pan y cada uno sabía el sufrimiento de los otros, porque no había temor que el otro supiera mi sufrimiento, porque lo iba a tomar con benevolencia y me iba a apoyar. Llegó el momento de revisarnos y ver cuál es mi punto de inflexión. ¿Cuántas veces he decidido no hacerlo, no venir, no congregarme, no servir a Dios? Y la excusa ha sido tan pequeña. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese permitido que viviéramos en la primera iglesia primitiva? ¿Cuántos de los que estamos aquí estaríamos aquí hoy? Los parámetros han cambiado. Cada vez que la iglesia ha sido popular, ha sido apóstata.
Cada vez que la iglesia ha sido perseguida, han venido los avivamientos. ¿Por qué será que mientras más facilidades se le dan a la iglesia es menos fiel para servir a Dios? Hemos creído que tenemos la capacidad de decidir. Y el Señor Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí y no escaparse de negar a su voluntad, no es digno de mí. Yo creo que reflexionemos. Esto no es una reprensión del Señor. Es simplemente que nosotros analicemos. Y la respuesta para mí y la respuesta para usted: ¿cuál es mi punto de quiebre? ¿A dónde llego yo para decir ya no voy más? ¿Vale la pena eso? Lo que usted ha tenido a veces como excusa para decir no me llevo bien con mi esposo, el trabajo no está funcionando, hay enfermedad, hay frío, hay calor. ¿Cuál es su punto de inflexión? La primera iglesia no lo tuvo, ni la muerte fue su punto de quiebre para decir no voy más, no me congrego más, no sirvo más a Dios. ¿Cuánta diferencia hay entre la iglesia primitiva y la de nosotros? Una vez, no voy a decir, un pastor me dijo: es que esa era la exigencia para los primeros tiempos, ahora los tiempos han cambiado. Entonces yo le dije: bueno, ellos son salvos completamente y yo soy salvo medianamente. Las exigencias son las mismas. El que quiere ser salvo tiene que reconocer el sacrificio de Dios y saber que Cristo desde ahí en adelante es nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Qué cambió? Que ese concepto Señor y Salvador estaba arraigado en el corazón de la primera iglesia. Él es mi Señor y me salvó. Una palabra se perdió a través de la historia. Para muchos Jesucristo ya no es Señor y Salvador, es solamente Salvador. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador. Pero la palabra Señor quedó en alguna parte perdida en el tiempo. Porque si nosotros entendiéramos que Jesús es mi Señor, primero entenderíamos que Él es gobernador y dueño de mi voluntad. Y no es que al ser dueño de mi voluntad yo vaya a caer o vaya a hacer algo perjudicial. El que Dios sea dueño de mi voluntad me garantiza algo glorioso, bueno, porque todo viene de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El Señor nos quiso hablar de esta forma hoy. La iglesia gloriosa del primer siglo, que vivió los primeros años de gloria, de paz, de comunión, no alteró sus principios cuando vino la persecución. Cuando murió Esteban, dice el relato bíblico, ese día comenzó una persecución. Nosotros no hemos vivido ninguna persecución, y no se enoje por lo que voy a decir. Nosotros no hemos vivido ninguna persecución como lo vivió la iglesia primitiva. ¿Sabe cuál es la persecución que vivimos nosotros? Es la de nuestra mente, la de nuestro pensamiento. No dejes que te pasen a llevar, tienes que tener un lugar. Hoy día no puedes ir, hoy día hace frío. La persecución que vive la iglesia hoy está en su mente, en lo que ellos creen, en lo que ellos deciden. Hoy le vamos a decir al Señor: toda humanidad tiene que caer a tierra, porque nosotros somos tus hijos, tus siervos, y nos reunimos para festejar como iglesia el gozo de la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí pueden levantar la mano y decir: yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador personal? Levanta su mano con testimonio: yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Mire al hermano que está al lado y dígale: somos salvos. Estamos aquí para celebrar el gozo de la salvación. Y como la salvación es tan grande, yo quiero gozarme mañana, pasado, el domingo, el jueves. No sé si me entiende lo que quiero decir. Y para mí una pena que el domingo no haya culto, porque es un día menos donde los que hemos sido salvos por el Señor celebremos el gozo de la salvación. ¿Me entiende? Y váyase en este pensamiento. Para la iglesia primitiva no hubo punto de inflexión. Como eran cuando estaban en paz, fueron cuando estaban en persecución. De la forma que amaban a Dios en tiempo de bonanza, lo amaron inclusive al entregar su vida en tiempo de persecución. ¿Cuál es el antes y el después de nosotros? Para ellos no hubo ni antes ni después, solamente sirvieron al Señor
porque entendieron el concepto de lo que significaba iglesia, donde están aquellos que viven el gozo de la salvación del Señor. A través de la historia de nuestra vida, de nuestra iglesia, los que hemos vivido en las congregaciones, ¿cuál ha sido nuestro punto de inflexión? El hermano ya no quiere venir más, porque la hermana Chanita lo miró mal. Oh, no, el hermano no quiere venir más, porque siempre hacen coordinar al mismo hermano. El hermano no quiere venir más porque el pastor dijo, por favor, diezmen. ¿Cuál es nuestro punto de inflexión? Si tuviéramos que arriesgar nuestra vida, ¿estaríamos aún en pie? Es la reflexión que hoy Dios quiere entregarnos. Vuelvo a decir, para la iglesia primera no hubo cambio. Yo hablaba con los hermanos el martes. Para Daniel no hubo cambio. Siempre fue un hombre de oración, y cuando el rey dijo aquí nadie más ora durante 30 días, él siguió orando. No hay punto de inflexión para aquellos que conocen y saben de la forma que Dios nos ama, que entregó su vida y somos parte de su cuerpo. Aquellos que hemos vivido el gozo de la salvación y queremos celebrarlo con alguien que también vive el gozo de la salvación. Yo quiero que se ponga en pie.